Les traigo un nuevo video súper emocionante para mí. Les tengo dos buenas noticias. La primera es que, como les había comentado, que estaba esperando respuesta de mi residencia. Resulta que ya me la entregaron, ya la tengo en mi mano, ¿ok? Me dieron la residencia por 5 años. Esta primera dura 5 años. Luego, para la renovación, tengo entendido que dura 10 años, ¿ok? Pero esta primera dura 5 años, ya la tengo en mi mano. Y bueno, estoy súper contento porque esto me abre muchas puertas para continuar toda mi cuestión acá, ¿ok? Les puedo decir que la segunda noticia súper buena es que ya tengo un posible trabajo, ¿ok? Es en un call center, es en el call center de Apple aquí en Braga, es en español, lo ideal. Entonces, bueno, tengo esa oportunidad, es para comenzar el 15 de junio. Vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Este es el cartón de residencia. Adentro tiene toda mi información, ¿ok? Bueno, ahorita vengo de buscar los antecedentes criminales aquí en Portugal, porque te los piden para el trabajo del call center. Entre uno de los requisitos que te piden es que obviamente tengas residencia o cartón de ciudadano, tengas los estudios, la comprobación de los estudios, lo de los antecedentes, que fue lo que fue a buscar hoy a los tribunales aquí en Braga. También te piden un atestado de residencia para confirmar tu dirección y la información del banco, de tu cuenta, para hacer las transferencias de los pagos de tu sueldo. Bueno, esta es la hoja que me entregaron en los tribunales, que dice que no hay nada de nada aquí en Portugal en cuanto a antecedentes ni nada por el estilo. Es esta hojita nada más. Puede ser que se pregunten por qué no me pidieron los antecedentes de Venezuela si yo soy extranjero, porque bueno, yo también me pregunté lo mismo y yo me imagino o deduje que no piden los de Venezuela, porque uno cuando está tramitando la residencia sí te piden los antecedentes de Venezuela. Entonces ellos se supone que si te dieron la residencia es porque pasaste por ese proceso, te pidieron los antecedentes de Venezuela y todo estaba correcto y todo estaba bien. Es por eso que piden los antecedentes de Portugal, me supongo para saber si en el tiempo que has estado en Portugal no has cometido ningún crimen ni has tenido ningún problema con la policía como tal. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual no piden los de Venezuela. Algunos quizás se pregunten más información sobre el trabajo y bueno, les puedo comentar que el contrato es un contrato fijo, no es un contrato de un tiempo, un tiempo definido, es un contrato indefinido. El número de horas que es para trabajar son 8 horas diarias. Tienes 2 folgas, o sea, 2 días libres a la semana que pueden estar juntos o pueden estar separados. Te dan los horarios cada 2 semanas, o sea, cada 2 semanas te dicen el horario que tienes que cumplir. Es horario rotativo. Puedes trabajar de mañana, como puedes trabajar de tarde y como puedes trabajar de noche, dependiendo de cómo esté tu horario designado para esas 2 semanas. El pago. Una de las cosas más importantes es el pago. Aquí en Portugal el sueldo mínimo está sobre los 552 euros, si no me equivoco. En el call center te pagan aproximadamente 900 euros en total. Puede llegar a 975 euros, pero depende de algo que es un poco difícil para ese tipo de trabajo, que es la satisfacción del cliente. Si en ese mes tú llegaste a una puntuación de satisfacción del cliente X, que no sé cuál es ahorita, ellos te pagan adicional ese mes 75 euros. Si llegase a pasar eso, el sueldo total de ese mes es 975 euros. En esos 975 euros posibles también están incluidos 70 euros, que es por llegar a tiempo a tu trabajo en ese mes. Es decir, si llegas a la hora que ellos dicen y estás en línea a la hora que ellos dicen, tienes un bono de 70 euros por puntualidad.
que eso es casi seguro porque tienes que hacerlo, o sea, por 70 euros solamente por estar puntual en el trabajo, creo que no es ningún sacrificio, ¿ok? Y el sueldo fijo como tal entonces el sueldo fijo como tal son 700 euros de sueldo fijo como tal, eso va fijo, más 130 euros que te los dan en un cartón para comer, que puedes usar en el mercado, en restaurantes, en no sé qué, para comprar y hacer mercado, y son 130 euros. O sea, en total son 830 euros fijos, que no depende de nada, sino simplemente de cumplir con tu trabajo, más los 70 euros de bono por puntualidad. Es decir, 900 euros casi seguros, y el bono de 75 euros por satisfacción del cliente, que sí es más difícil, ¿ok? Hemos tenido amigos aquí en Braga que ya están en el call center. Dicen que no es fácil porque es un trabajo un poco estresante, así que si eres una persona que te estresas bastante o no sabes lidiar con la presión, a lo mejor no es el mejor trabajo para ti, pero para los que no, es un trabajo bien, simplemente es llevar la cosa lo mejor posible. Es un demasiado buen sueldo, porque para hacer aquí en Portugal 900 euros y estar el sueldo mínimo sobre los 550, estás ganando muy por encima de la media, inclusive estás ganando casi el doble. Y aquí la verdad es que todo es muy económico, los alquileres, comprar mercado y todo eso, y si estás ganando casi el doble del sueldo mínimo, pues va a estar bastante cómodo. Esa fue una de las ventajas también que nos gustó del trabajo y por la cual estamos dispuestos a adaptarnos, ¿okay? Esperemos que que salga todo muy bien y sea lo bastante adaptable. Hoy comienza una celebración aquí en Braga, se llama Braga Romana, dura del 24, que es hoy, hasta el 28 de este mes, y van a haber exposiciones. Hay muchos turistas ahorita aquí en Braga, el calor está arrasante, está para derretir a la gente. Aquí hay una obra hoy. Sal! A maior das riquezas de Roma vai ser minha. Mas para isso, tenho que tirar a selena destas águas. La gente aprovecha aquí cuando sale el sol. También les quería comentar que nos inscribimos en el sistema de salud de aquí de Portugal, se llama Utente. Ya tenemos número de Utente y tenemos asignado un médico de familia. Es importante porque tiene muchas ventajas. Las cosas que puedas hacer por allí son gratis, por lo menos ahorita. Nosotros tenemos que hacer la troca del cartón de conducir de Venezuela por la portuguesa, porque nosotros podemos hacer, después de que te den la residencia, se puede hacer ese cambio de licencia de la venezolana para la portuguesa, y tienes 3 meses a partir de la fecha que te den la residencia en poder hacer ese cambio. Los 3 meses son hábiles, ¿ok? Son días hábiles, son 90 días hábiles. Y ya nosotros estamos empezando a hacer ese trámite, simplemente reunir los requisitos y dejarlos en el, como quien dice, en tránsito aquí en Braga, ¿ok? Y uno de los requisitos que te piden es un atestado médico, que viene siendo como el certificado médico en Venezuela. Y eso lo puede hacer es un médico como tal, lo puedes hacer tanto en una institución privada como en una pública, pero para hacerlo en una pública y que sea gratis, tiene que ser a través del utente, a través del médico de familia. Ya nosotros hicimos ese proceso. Si quieren que les digamos cómo se hizo, déjenme en los comentarios y nosotros les explicamos cómo fue el proceso, ¿ok? También voy a hacer un video también sobre cómo son los requisitos, cuáles son los requisitos para la troca del cartón de conducir, para que sepan todo eso, ¿ok? Pero les quería adelantar que ya tenemos médico de familia y ya estamos haciendo el proceso de la troca del cartón de conducir. Todo es un proceso, solamente hay que tener la paciencia para hacer todo con calma, averiguar bien las cosas y bueno, venirse lo mejor preparado de Venezuela posible, porque gracias a todo eso que nosotros hicimos en Venezuela y todo lo que adelantamos en Venezuela, es que casi no estamos pasando trabajo, como quien dice, en cuanto a papeles y documentos.
Bueno, en realidad no hemos pasado trabajo en cuanto a papeles y documentos hasta ahora. Gracias a Dios todo ha salido muy bien y no nos ha hecho falta nada de Venezuela ni que nos hagan algo desde allá para traer para acá. Gracias a Dios no nos ha faltado nada. Bueno, les quería comentar eso. Después les cuento, aunque bueno, debería contárselos ahorita. Yo me traje de Venezuela una carta que emite tránsito, que es para poder hacer esa troca de conducir afuera en el exterior, para cualquier país. Esa carta de tránsito yo la postillé, la que me dio tránsito la postillé y la traduje al portugués. En el tránsito de aquí de Braga, por lo menos el de aquí de Braga, me dijeron que no era necesario la traducción, pero como aquí en Braga dijeron que eso tenía que tener 3 meses de vigencia, esa carta que te da tránsito en Venezuela. Entonces había una confusión ahí, hubo una confusión porque el documento que emite tránsito no tiene fecha de emisión, sino el documento lo que dice son las fechas de la licencia cuando fue expedida, cuando fue renovada por última vez y la fecha de vencimiento de la misma, pero no dice una fecha de emisión. Pero la traducción sí dice fecha de emisión y la postilla también. Entonces ellos se fijaron en esas fechas y como nosotros habíamos sacado eso en el mes de diciembre, ya tenía por supuesto más de 3 meses y no querían aceptarnos eso. Entonces nos mandaron a ir al consulado de Venezuela aquí en Portugal y el más cercano que nos quedaba era en Porto. Entonces lo que hicimos fue que fuimos al consulado a ver qué se podía hacer, porque ellos lo que nos dijeron en tránsito fue que no sellaran en el consulado esa hoja como para validar esa información, porque no estaba sellada en el consulado sino desde Venezuela. En el consulado de Venezuela en Porto nos dijeron que no podían sellar esa hoja porque ya tenía una postilla y la postilla es lo más grande que se puede hacer a un documento para efectos de extranjería, pues. Y nos dijeron que ellos no podían sellar ese documento. Lo que nos hicieron fue hacer una hoja de que constaba de que nosotros habíamos ido al consulado a hacer un trámite, pero no especificaba ni qué trámite ni nada, simplemente que asistimos ese día a hacer un trámite en el consulado. Era una hoja sellada por el consulado que decía esa información y decía la fecha del día que fuimos. Porque nosotros ese día en el consulado, otra cosa que también hicimos fue inscribirnos en el consulado de Venezuela en Porto, ¿ok? Ya estamos inscritos ahí en el consulado. Y bueno, es importante que se haga porque así ellos saben que uno está aquí en Portugal. A la hora de que ocurra algún desastre natural, como ellos dicen, lo pueden ubicar a uno supuestamente y ayudar, prestarle ayuda. Y para tramitar, por ejemplo, el pasaporte, la renovación del pasaporte y ese tipo de cosas, es importante que se inscriban en el consulado, ¿ok? Entonces, bueno, el consulado nos dio esa hoja y con esa hoja fuimos hasta otra vez el Ministerio de Tránsito aquí en Portugal para ver si esa hoja nos servía. Yo lo que hice fue agarrar y por cosa mía grapé la hoja que me dio el consulado en Porto a los papeles que yo traje de Venezuela, donde estaba la postilla y donde estaba la traducción de lo que me dio tránsito. Grapé esa hoja ahí y me fui para allá y simplemente dije, mira, esto fue lo que hizo el consulado, me grapó esta hoja aquí que consta de que está todo bien y tal, no sé qué. Y como estaba en español, no le dieron gran detalle ni nada, sino que, no, perfecto, tiene el sello del consulado, tiene la fecha reciente, perfecto, esto te sirve. Porque, ¿saben por qué hice todo eso? Porque anteriormente, antes del 1 de mayo de 2017, esa hoja tú la podías pedir en el consulado y el consulado te la daba. Es una hoja simple que dice que la fecha de expedición de tu licencia, como les dije, la fecha de la última renovación y la fecha de vencimiento de la licencia. Simplemente eso es lo único que va a decir ese papel, sellado y firmado por el consulado. Eso es lo único que te entregaban. Anteriormente, antes del 1 de mayo, era gratis ese servicio. A partir del 1 de mayo cuesta 45 euros, ¿ok? Entonces, éramos el de mi esposa y el mío. Entonces, y ya yo tenía ese mismo documento emitido por tránsito en Venezuela. Entonces, por eso hice todo este proceso, fui hasta Porto y todo, para que me hicieran como validar en lo que ya yo traía, porque me quería ahorrar esos 45 euros, ¿no? Y bueno, salió bien y qué bueno que salió así. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos acontece más adelante. Yo igual les seguiré contando y cualquier duda me pueden dejar los comentarios. Y bueno, bye bye, espero que les sirva todo esto que estoy haciendo por ustedes.